Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 161 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy me encuentro con Don Esteban de la Ville. ¿Cómo va, Esteban? Hola, Héctor. Muy bien. ¿Listos para el peliculón de hoy? Listo para el peliculón de hoy, ¿cierto? Que es nada más y nada menos que Dead Poets Society o La Sociedad de los Poetas Muertos del año 1989 del director Peter Weir. Anticipo, ¿cierto?, de lo que vamos a hablar, que nos va a contar Esteban más o menos de qué se trata esta película, ya un clásico, sí, pero igual vamos a contar de qué se trata. Yo creo que de esas películas que todos por lo menos ubican. Al menos que existió. Sí, bueno, para los que no sepan, les cuento. Por el año 60, un grupo de estudiantes empieza su nuevo año en su high school, también conocida como enseñanza media en chileno, en la prestigiosa y elitista Academia de Varones de Welton, ubicada en Vermont, Estados Unidos. Ultra cuica. Entre los viejos y tradicionales profesores que les tocan, destaca su nuevo docente de inglés, que se llama John Keating, que es justamente el gran Robin Williams, y quien parece ser excéntrico y disruptivo, pero en un buen sentido, ya que realmente le apasionan sus alumnos. A través de la poesía, los jóvenes aprenden del mentor el concepto de carpe diem, entre muchas otras cosas, lo que les afectará a todos de distintas maneras. Muy bien. Una de esas clásicas películas de profesores, ¿ah? Que también es como... Sí. Ese es un género, yo creo, ¿eh? Porque hay caleta de películas de profesores que tienen que luchar contra la adversidad. Como películas inspiradoras de profesores. Exacto, sí. Aunque esta yo creo que tiene un tono especial, ¿ah? En general, y podríamos partir como por ahí antes de... Pero esta tiene un tono especial porque es como... No tiene que ver con la superación, ¿cachai? Que hay un montón de películas como de profesores, pero que se van a meter así como a los suburbios, sí, weón, y tienen que sacar a una tropa de cabros que están destinados como a fracasar, ¿cachai? Así como a dar vuelta a la página. Claro, weón, es como prácticamente una lucha social. Bueno, en este caso no es tan así. Se podría decir que es un poco lo mismo, pero simplemente estatus sociales distintos, claro, con crisis distintas. Claro, no, me refiero a que, claro, en general esas películas que hemos visto, como que vimos durante los 90, incluso el 2000, normalmente están orientadas como a estos profesores que tienen que hacer casi como una lucha social, como para sacar a sus estudiantes adelante, qué sé yo. Está marcado por eso. Pero bueno, esta va por otro lado, ahí vamos a ir conversando. No sé si es la primera vez que la veíais o la habíais visto antes. No, yo creo que esta película la he visto... Bueno, la debo haber visto completa alguna vez muy joven. ¿Ya? Probablemente en el colegio, quizás. Ah, claro. Y la he visto una vez más, yo creo que a mitad de camino de allá para acá, así que pongámosle que el año 2010. Ah, ya. Y a pesar de que tenía la idea bien sólida de qué se trata y para dónde va, puta, siempre he entretenido ver estas películas importantes, ya viejo, con otra perspectiva, y más encima, de hecho, en este caso, más desde el lado del profesor que de los alumnos. Sí. Por un tema netamente de... Uno ya es adulto y empieza a ver, verdad que así era uno cuando joven y verdad que así es la cosa ahora. Sí. Y aunque esta es una historia que se trata sobre jóvenes, claramente la estrella de la película acá es Robin Williams, que se pega un papelazo en esto que tú justamente bien dices, como estas películas que tratan de enalzar la noble profesión de educar, que es para qué andar con cosas, es las profesiones más importantes que existen. Sí. Y lamentablemente poco recompensada y cada vez menos. Es una buena real y para qué andamos con cosas. Sí. Y estas películas son buenas para recordarnos la influencia que puede tener un buen profesor en un alumno. Yo creo, no sé si todos tendremos algún profesor que nos inspiró en el colegio, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tengo uno que fue como ese pesado que nos quitaba la pelota y ahora somos amigos. Claro. Esas cosas pasan. Y todos tenemos alguna historia de colegio, entonces creo que todos en alguna manera podemos quizás empatizar con alguno de los personajes de la película, que pasan por distintas crisis cada uno. Sí. Digámosle a la gente que no sé cómo nos imaginarán al otro lado del micrófono, pero somos un par de viejos, ¿cierto? Nosotros con Esteban somos cuarentones, sí. Así es que probablemente alguna vez habremos visto la película mirada desde la perspectiva de esos adolescentes. Exacto. Pero como dijo Esteban, hoy día tenemos como una perspectiva en la que nos ponemos en el lugar del profesor o de los adultos, ¿cierto? No sé, bueno. De hecho, yo hubiera castigado a todos los cabros chicos. Claro, no, yo ya no estoy para ese tipo de cuestiones. No, pero mira, en mi caso, la película yo no la
vi, porque es una película del 89 y yo la vi tarde. O sea, una película que yo debo haber visto como el 2004, 2005. Ujú. Como decís tú, es de esas películas que yo siempre supe que existían, siempre tuve nociones más o menos de qué es lo que se trataba, pero nunca la había visto. Y la vi en esa época, 2005. Me gustó mucho, una película que realmente disfruté. Y después la tengo que haber visto una vez más y ahora a verla de nuevo para el podcast. Pues ahí lo que me pasó, que cuando la ¿Ya? vi ahora, me dispuse a ver la película y dije, ya, bueno, hay que verla por supuesto porque vamos a hablar de esta película en el podcast. Pero dije, ya la voy a ver así como al pasar nomás y total, ya sé de qué se trata, esta película ya no me va a generar más. Bueno, sabéis que en un momento estaba pegado en la película y no, y sobre todo el final, bueno, me golpeó. Mira, de hecho es una película que tengo muy clara en la rutina todo lo que pasa. O sea, en la retina, perdón. Todo lo que pasa. ¿Sí? Sé muy bien lo que pasa, no se me perdió ningún detalle. Pero bueno, me pegó fuertísimo volver a verla. Así como que... Bueno, a mí también, a cagar. Y más que las otras veces también creo. Fue Bueno, otro me nivel. pilló volando así como bajo, yo creo. Es una película muy, bueno, obviamente muy emotiva. Habla de temas superhumanos, habla de cómo cuando uno está en el momento que sea de su vida, cree que su problema es el más importante y es una crisis. Y al mismo tiempo, aunque puede no serlo, el resto tiene que verlo y entenderlo de acuerdo a cómo lo ven los ojos de esa persona. O sea, aquí tenemos mucha distancia entre figuras autoritarias adultas y jóvenes. Y más encima en un escenario súper extremo, que es una escuela ultra elitista, ultra conservadora, Sí. tradicional. Y recuerden que estamos hablando aquí como del año 60, así que, o sea, si los pillan fumando se iban a la cárcel. O sea, es como una cosa muy En cuadrada. estricto rigor es el año 58, porque eso me Sí. fijé. Cuando empieza la película, el director dice, hace 100 años atrás, el año 1858, un grupo de jóvenes, ¿cachai? Así que por lo tanto habría que asumir que es el año 1958. Exacto. Pero claro, a puertas de los 60, ¿cachai? Pero es un periodo, más encima estaba hablando de Estados Unidos. de la que- posguerra, po. Exacto, muy de tradiciones, muy de valores, muy de religión, sin que sea un tema que se pega mucho acá, pero se nota que es un colegio ultra de valores tradicionales, de ese tipo, Sí. de qué dirán, de qué va a pasar, de qué vas a estudiar, de cómo te vas a portar, qué va a decir la gente de ti, tienes que ser una persona respetable, etcétera, etcétera. Claro. Que son cosas que los viejos les dicen a los pendejos. Y los pendejos te pueden decir que sí, pero son conceptos súper mutantes si uno lo piensa ahora ya viejo. Y claramente hay aquí problemas entre varios de los alumnos en tomar estas nociones como una instrucción nomás de vida. Así hay que vivir. Sí. Y eso es lo que uno ve un poco acá, como una cierta rebelión del status quo bajo las exigencias ultra altas que tienen estos cabros chicos cuicos, versus en realidad lo que cada uno está buscando. Y cada personaje, y uno de los grandes puntos a favor que tiene esta película es cómo va diferenciando a un grupito de alumnos nomás, pero lo suficiente para que sean todos interesantes y tengan distintos niveles de importancia, pero se entiende como como que todo eso, al final a lo que voy es que uno ve a este grupo de jóvenes y se siente bien real. Se siente como Sí. un grupo de amigos, Sí. por ejemplo, y cada uno con sus propias visiones sobre las cosas, pero atrapados en un sistema. Y Sí. bueno, una cosa que me recordó cuando veía, por ejemplo, la escena en la que están comiendo todo y estas mesas de club gigante. Me acordaba como de la sala de Harry Potter. Y yo decía, claro, es como esta onda Nueva Inglaterra, que en Harry Potter es como mágica, pero muy de internado al cual tú te vas a convertir en un hombre. Así como Sí. los papás te van a dejar allá y nosotros queremos venir a buscar acá al güey que está listo para estudiar medicina. Además, no, y además que ahí hay un elemento, o sea, que a mí me parece relevante desde el punto de vista cinematográfico, porque al verla otra vez me gustó muchísimo el inicio. ¿Cachai? Porque al final el inicio te marca inmediatamente la pauta de lo que te van a contar y el tono también, y en el fondo te pone en contexto de dónde estáis. Porque te presentan este contexto y estos personajes en un espacio que es ultra solemne, po. Sí. Ese espacio es súper normado, está lleno de reglas y además que está atravesada esta idea de la tradición. Por eso el director empieza hablando, o sea, hace 100 años atrás, ¿cachai? Esta no es una cuestión que inventamos ahora, esta es una mochila gigantesca que traemos de atrás y la tradición además siempre tiene esta connotación como sagrada, ¿cachai? Es algo que se respeta. Eso me parece interesante y además lo que
decías tú, que en el fondo nos vamos metiendo en la historia de estos jóvenes adolescentes que son todos bastante distintos unos de los otros. Yo creo que ahí también hay un juego interesante porque cada uno yo creo que podría hacer un traslado a su propia historia y seguramente se va a encontrar con ese grupete de amigos que tenía y uno podrá reconocer a sus propios amigos en esos personajes. Pero estos son cabros que están en una especie como de panóptico, ¿cachai? Están como constantemente, ¿cierto?, súper vigilados para nunca salirse de los márgenes. Sí. Y de hecho, no sé si te fijaste que al principio todo tiene que ver con lo medible, es decir, todo está muy medido porque los cabros están pensando inmediatamente en la evaluación. Como, oye, vamos a hacer un grupo de estudio para... Están constantemente pensando en que los van a medir, están pensando en cómo van a ser evaluados. Incluso es súper fuerte que el primer día de escuela están armando como grupos de estudio, independiente de que después esos grupos de estudio en el fondo puedan servir como para pasar el rato, pero desde afuera para nosotros que somos como los que estamos mirando la película, como que uno dice, chucha, bueno, o sea, el primer día de escuela armando grupos de estudio, todavía no sabéis ni siquiera la materia, pero ya te estáis preocupando de cómo te van a medir. Y esa cuestión entonces también es relevante porque nos marca o nos indica un poco también el nivel de presión, ¿cachai?, al que van a estar sometidos estos cabros en esta institucionalidad. Me pareció interesante una escena cuando te muestran como todo el contexto, ¿cachai? La primera ceremonia, qué sé yo, se presenta este profesor y como que de repente, bueno, hay una escena donde suenan las campanas del reloj. ¿Ya? Suenan las campanas y vuelan las aves. Igual está una bola como de interpretación, no, pero yo dije, oh, qué bacán, porque el reloj es un artilugio que sirve como para amarrar, como para aprender y medir el tiempo. Y cuando suena el reloj salen volando las aves, ¿cachai? Y las aves en el fondo como el contraste como con la libertad, como que las aves escuchan el reloj y arrancan. Una weá que se me ocurrió, como que era parte así como que dije, oh, qué bonito el efecto. ¿Sabes qué? La película tiene mucho de eso. Yo, de hecho, cuando estaba hablando del tema de la tradición y de las primeras escenas, hay varias cosas, como por ejemplo de cámaras o ideas que se muestran que no es que sean ultra metafóricas, o sea, uno ve el tema de los pájaros y entiende igual un poco y qué sé yo. Claro. Pero aún así son súper buenas para irte, en cierta manera, como preparando para... Mira, este es el rollo que pasó. Dale. ¿Te acuerdas de la escena en la que están levantando los estandartes al principio? Sí, sí. sí. Antes de empezar la ceremonia y empiezan a salir los créditos, qué sé yo. Sí. Y hay un foco en un estandarte particular que lo levantan y enfoca tradición. Sí, Y sí. en cierta manera sentí, bueno, también porque cacho un poco para dónde va la película, que era como que nos estaban presentando el antagonista de la película. Donde el problema principal de la película, según yo, es esta obsesión con la tradición. De más. Y no ver las cosas como evolucionan caso a caso y mantener las cosas como se han hecho. Claro. Algo que quizás los más jóvenes no lo puedan apreciar, pero uno que ya tiene sus 40 años, Claro. se da cuenta de que hay mucha cháchara en eso y no tanto fundamento. La tradición son weas que uno simplemente fuerza a que se mantengan, pero no son ni buenas ni malas, pueden ser cualquiera. Sí. Y en esta película se da un énfasis a que la tradición es vital, el status quo de lo que sirve. Sí. Y claro, si eres una escuela que está sacando probablemente a futuros presidentes entre sus alumnos, puta, no debes creer que te falta nada, onda, la estamos haciendo toda. Sí. Viene gente con plata, quiere que educación premium, la damos y se acaba. Sí. Y ahí viene ese tema. Aquí viene como este pero al colegio, que es el profesor que destaca, el profesor que a los alumnos los descoloca completamente desde el primer segundo. Claro. Y me gustó mucho una frase que dice al principio que va a tener mucha repercusión a medida que avanza la película. Y les dice un pedazo de un poema que es: recolecta los botones de rosas mientras puedes, porque el tiempo pasa y la flor que sonríe hoy, mañana morirá. Claro. Que dentro de todo lo ocupa como una introducción al gran concepto de la película, que es Carpe Diem. Claro, Que claro. es vive el hoy día. Sí, vive el momento. Y de hecho las primeras palabras que dice el profesor Keating a los alumnos tienen que ver con la mortalidad, y es súper mutante, yo creo, para ellos, que lleguen y les digan: todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes serán, todo lo que logren, en algún momento se va a acabar porque todos nos vamos a morir. Claro. Y por eso hay que aprovechar el momento. Sí. Hay una cosa es verla viejo, hay una cosa es verla joven. Sí. Y yo recuerdo que cuando joven, no me acuerdo específicamente de la experiencia de ver la película, pero sí recuerdo que me movió ese tema del Carpe Diem, igual que a muchos otros jóvenes, que, no sé, pues nos impresionaban ideas filosóficas que Carpe Diem nadie lo conocía cuando yo era chico. Se hizo famoso obviamente por esta película. No. Y era un término bacán, era como un término que eventualmente se popularizó a cagar, pero me acuerdo que había algo específico
especial en haber disfrutado esta película cuando joven. Sí. Mira, y de hecho hay una lectura con respecto al señor Keating que la hago ahora en realidad, porque cuando yo vi la película la primera vez me quedó la sensación, siendo por supuesto más joven que ahora, de que era un tipo como súper rupturista, pues, como una especie de revolucionario. Pero como ahora viéndolo, me queda la sensación de que el tipo es más bien la representación de como una nueva mirada nomás. Uh-huh. De hecho, una cuestión quizás como más fresca o más novedosa. Pero no sé si necesariamente ahora lo veo como un tipo rupturista. Es como porque en el fondo el profesor Keating es como decir que bajo la misma institucionalidad se podrían hacer las cosas diferentes. Que es como esta mirada fresca que también decías tú. Sí. De hecho, Keating, y ahí hay una escena que es clave, Keating no valida la broma del teléfono. Exacto. Cuando ese estudiante quiere ser expulsado y hace la broma del teléfono que está llamando Dios, él dice que no, porque la idea no es salir del juego. La idea es jugar el juego de una manera distinta. Para los que no saben, es una broma en la cual un tipo literalmente en medio de la ceremonia saca un teléfono y dice que Dios llama porque pidió que metieran mujeres al colegio. Claro, entonces para mí como el mensaje del señor Keating, después por eso hace esto de hacerlo subir a la mesa. Que es como decir, mira, con lo que tenemos, es decir, aquí mismo, bajo estas mismas paredes, podemos darle una vuelta de tuerca, ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso entonces también para mí se conecta con el final, cuando, y aquí, bueno, vamos a empezar con los spoilers, por supuesto, cuando esos estudiantes se suben entonces a sus pupitres, que no es precisamente un acto vandálico, ¿cachai? Él no está llamando a sus estudiantes a ser vándalos, a ir en contra del sistema, de hecho, no se trata de ir en contra del sistema, porque no es que los cabros se hayan convertido en outsiders, sino que le dicen, en el fondo del mensaje al subirse a la mesa para despedirlo es, oye, seguiremos acá, en este mismo sistema, porque acá nos quedamos, pero hemos entendido, ¿cachai? Hemos aprendido ese mensaje de usted como profesor, de ver las cosas distintas. Entonces, hoy día incluso como que lo veo con mucho más matices la propuesta del señor Keating. Aún así me parece notable el personaje, ¿cierto? Y el mensaje también, ¿no? Que creo que también contrasta, y como decís tú, coincido plenamente en esa idea de que finalmente el antagonista de la película, independiente que lo encontremos en algún personaje por ahí, tiene que ver también con esta porfía de la tradición. Y que a la que se enfrentan los jóvenes, pues si al final ellos se tienen que enfrentar a esa tradición. Según estuve cachando, para hablar justamente del papel del señor Keating, Robin Williams lo estaba pasando como las weas durante esta película, porque estaba pasando por un divorcio. Parece, y bueno, sí. todos sabemos que Sí. él tenía sus problemas de sus crisis de salud mental y etcétera, etcétera. Y de hecho, vi una entrevista de Ethan Hawke que dijo que la relación que tuvo él con Robin Williams igual fue como media rara. Porque él dentro de todo era como joven y tenía como su... Yo vengo aquí a ser un actor serio, y Robin Williams está, dentro de todo, tiene su manera cómica de hacer todo, y más encima estaba pasando por un momento súper difícil, entonces había como una fricción un poco extraña, dijo. Pero una cosa espectacular que leí fue que Ethan Hawke dijo que durante la gran escena, que es la que su personaje empieza a hacer esta poesía absolutamente del alma, Sí. uno ve ahí como realmente una pasión en la actuación de Ethan Hawke, y según lo que caché fue porque un poco de eso fue verdad. Él dice que mientras estaba actuando con él realmente logró ponerse en su personaje y sacar algo desde adentro que desde esa película él ha buscado durante sus actuaciones. Llegar como a ese nivel de entrega al personaje, como guturalmente darlo todo. Sí. Y al parecer eso se dio gracias a la química que igual se benefició de actuar junto a Robin Williams. Sí. Porque Robin Williams empezó la película y como que le costó un poco partir. No sé si eso se podrá ver reflejado en la película o no, para mí pasa súper piola. Pero al parecer, después de hacer un par de escenas, él quiso empezar a improvisar. Y lo hizo tan bien que al final improvisó como un 15% del libreto. Onda, lo dejaron que hiciera lo que sea. Entonces, mucho de lo que es el profesor Keating realmente es Robin Williams. Sí. Onda, al parecer, él eligió improvisar estas clases de Shakespeare con los actores, con los alumnos, porque era algo que él podía explicar muy apasionadamente. Claro. Y es bacán, porque ahí uno ve cuando una persona, un actor en particular, aporta mucho más que venir a hacer la pega y hacer la película. Y más encima pasando por un momento como el pico. O sea, entonces son como de esas cosas que uno se entera de como de sus héroes del cine, sus leyendas, especialmente uno que falleció tan trágicamente. Como que te hace sentir bien, como que Ethan Hawke esté tirándole estas flores y decir, este weón me ayudó a descubrir una weá pa'l pico y que es una de las mejores weas que descubrí en la actuación.
qué bacán que uno incluso estuvo viendo eso, indiferente que estuvo viendo a personajes, eso estuvo pasando mientras grababan. Sí. Y yo creo que el que existan historias como esa habla de lo bien armada y el corazón que tenía la película. Sí, mira, yo creo que es difícil hablar de La Sociedad de los Poetas Muertos sin hacer referencia al personaje del profesor Keating y particularmente al actor, que debe haber sido una escuela de actuación para todos esos jóvenes adolescentes, de los cuales la gran mayoría, ¿cierto?, no sabemos de ellos, no son grandes actores, más allá de Ethan Hawke, ¿cierto?, principalmente, es como uno que podemos reconocer hoy día con una carrera, ¿cierto?, mucho más notable. Es probablemente el que llegó más lejos. Sí, pero en general cuando uno busca entrevistas a actores que conocieron a Robin Williams, ¿cierto?, cuando ve documentales o reportajes sobre él, nada, las palabras hacia su trabajo son de loas completas y absolutas. O sea, el tipo es reconocido como un tremendo improvisador. Además, como un actor que yo creo que no fue valorado del todo. Era un actor que tenía un rango bastante amplio, ¿cachai? Pasaba sin ningún problema de la comedia al drama y lo demuestra en su filmografía. Pero generalmente a nosotros se nos queda más grabada su beta humorística, po. De hecho, hay unos videos, me acuerdo haber buscado hace años atrás o haber encontrado unos videos de unas entrevistas a Robin Williams en el Actors Studio. Oh, y el tipo de la nada empieza una improvisación. Bueno, yo me acuerdo eran como 8 o 10 minutos del tipo improvisando. Sí. El tipo era una máquina, el cerebro del weón funcionaba en otra frecuencia. Sí. Y claro, en este caso, además el tipo hace un personaje, si lo miramos bien, es un personaje súper medido, ¿cachai? Es un profesor, sí, y es rupturista, pero nunca es un tipo loco para nada, es un tipo como súper sensato dentro de lo que hace. En ningún caso está como empujando al personaje, en ningún caso lo está convirtiendo en una caricatura, sino que le da mucha potencia y eso también permite, yo por lo menos a mí me parece, le permite también brillar a esos actores jóvenes. Sí. Porque al final, sí, el profesor Keating es este personaje que funciona como imán, pero habría que decir que hay dos personajes que son fundamentales en la historia, que son Neil y Todd. Sí. Son estos dos jóvenes que se encuentran, que se hacen amigos, ¿cierto? Y son yo diría, los dos personajes más importantes de la película. Más allá del profesor Keating, que sabemos, ¿cierto?, que es fundamental. Uh-huh. Pero esos dos adolescentes son vitales para entender la historia desde el lado de ellos, po. De hecho, Robin Williams es un personaje secundario. Es como su personaje en Good Will Hunting. Es Claro. un personaje que está ahí, que llega a la vida de los personajes principales. Claro. Que en este caso serían justamente esos dos. Y incluso un poco más el de Neil Perry y su familia y su rollo que va a llevar a la película. Sí. Por eso digo que esos dos personajes, Neil y Todd, son interesantes. De hecho, hay un contraste ahí entre esos dos personajes, aunque me pareció también notable en este visionado, que hay una escena, no sé si te acuerdas, que Todd está de cumpleaños. Sí. Y está como solo, tirado como en una especie de puente ahí en la escuela. Y el tipo primero está tirado ahí, pasa desapercibido, nadie lo ve. Neil lo encuentra y lo va a saludar, ¿cierto? Y él dice, no, es que hoy día es mi cumpleaños, dice. Y los papás le habían hecho un regalo. El problema es que le habían hecho un regalo, un set de escritorio que él ya tenía. Y para mí es súper interesante porque es un contraste entre esos dos personajes principales, que es el hecho de que Todd es invisible, po. Sí. Es invisible para sus papás, es invisible para la gente que lo rodea, por eso es un tipo silente además, por eso siempre está en silencio, por eso le cuesta hablar, porque es un personaje que pasa desapercibido en general. De hecho, al principio cuando nos presentan al personaje de Todd, nos hacen recalcar como 3 veces que Todd es el hermano de... Sí. Que su hermano estuvo en la escuela, entonces él no es Todd, es el hermano del señor Anderson. Y de hecho, cuando recién los conoce y se conocen en la pieza y entran como todos los amigos a saludar a Neil, que todos se conocen ya y Todd es como el nuevo. Y está de Todd espalda. está como, no sé, sacando sus cosas de la maleta, como ultra nervioso y participando en nada, mientras están estos amigos así como tirando la talla detrás suyo. Sí. Y no es que sea como demasiado producida o el setup para mostrar que Todd justamente es como introvertido y tímido y qué sé yo, pero funciona súper bien. Son como todos estos detalles que van mostrando como con pequeñas relaciones entre personajes. Sí. Y tú vas entendiendo muy fácilmente un poco el perfil de cada uno y para dónde va. Y como que eso está muy bien hecho, como el exponerte qué es cada personaje con poco. Sí, pues y ahí el contraste con Neil, que paradójicamente Neil es completamente visible, pues. Completamente visible para su padre, ¿cachai? Porque a tal punto de que Neil está vigilado constantemente por su padre, es decir, su padre nunca lo pierde de vista, lo controla y controla todos los aspectos de su vida, incluyendo sus gustos.
y, por supuesto, su futuro, su porvenir. Entonces, en ese sentido, Neil no es invisible, sino que uno podría decir que Neil, más que invisible, no tiene voz en el sentido de que no puede tomar decisiones. Su papá finalmente no lo permite, y a eso súmale todo este peso de la institucionalidad, de la estructura y de la tradición que tiene además al interior de la escuela donde está. Entonces ahí es donde también el personaje de Neil se vuelve relevante, porque es en el personaje de Neil donde también se pone en cuestionamiento el mensaje del señor Keating. El señor Keating está dando un mensaje acerca de buscar tu propio camino, está haciendo un mensaje del carpe diem, ¿cierto? De vivir la vida en el momento, y el principal escollo es la historia de Neil, porque Neil trata de hacer eso. Exacto. Y la filosofía entonces del señor Keating no funciona, para Neil. ¿Sabes qué? Tengo como una visión sobre eso. Ya, dale, a ver. Como mencionamos, Neil, que es uno de estos jovencitos y es el que como que recibe al de Ethan Hawke, que es más tibio, y él es como, no más canchero, pero simplemente como buena onda y amigable, y como que lo tira para arriba. Y es bacán esa contradicción que hay en Neil entre ser al lado de Ethan Hawke como un weón muy suelto de cuerpo y de lengua y de alma y como jovial, Sí. versus el personaje que es oprimido por, nuevamente, la tradición. Claro. Y en este caso que es representada por su papá, que es Kurtwood Smith, el gran Red Foreman de That 70's Show. Sí. Que donde lo vea, me alegra. Y de hecho él actúa, encuentro que, nuevamente, pequeños detalles que hablan muy bien con muy poco de los personajes. Cuando el papá llega, justamente después de esa escena en la que se conocen con Ethan Hawke los dos cabros chicos. Y llega el papá y dijo, puta, estuve conversando y caché que teníais muchas actividades extracurriculares, así que vaya a tener que votar alguna. Exacto. Y el cabro chico como que dice, oye, ¿pero cómo? Y el papá lo saca hacia el pasillo, así como, no, aquí no vamos a discutir enfrente de tu amiguito. De más. Y le echa como esta foca, que es como lo que uno se espera, pero entre medio hay unos muy pequeños detalles que hacen que uno vea que detrás de esta armadura de soy el papá rígido, el weón realmente quiere a su hijo. Como que le tira entre medio, se le sale una sonrisita, onda, cuídate, una cosa así, Sí. y de pronto como que cambia el papel y vuelve así como, oye, tienes que, no sé, hacer orgullosa a tu madre. Y como que se nota que es, dentro de todo el papá, igual un tipo que está un poco atropado dentro de su personaje de papá. Sí. Y de lo que se esperaba que fuera un papá seguramente en esa época. Sí. Porque hay cariño, y si uno asume de que existe ese cariño, que yo como que lo vi, por lo menos, como que vi esa química, por decirlo así, y más encima, le pone la pata encima al hijo, puta, hay harta complejidad ahí. Y Sí. eso hace probablemente que cuando tienes como esos matices, uno ya puede empezar a jugar y a imaginarse qué les pasa a los otros personajes. Sí. Y probablemente a Neil, al tener este papá que sí lo quería, pero que no se comportaba como que lo quisiera, le hacía mierda la cabeza. Sí, no, por eso te decía que el personaje de Todd, entonces, por eso es invisible, por eso el personaje de Neil está muy presente para su papá, ¿cachai? Después podemos, por supuesto, hacer la evaluación de si el papá es más o menos torpe en su labor de padre, ¿cachai? Pero en el contraste son dos personajes que cumplen funciones distintas para sus papás. Sí. Los papás de Todd, weón, desaparecen, es decir, le hacen un regalo que ya se lo habían hecho, o sea, prácticamente ni existe para ellos. Neil se enamora del teatro a través de esta nueva filosofía Carpe Diem que aprende de John Keating. Y el tipo trata de aparecer en la obra teatral y se agarra como el protagonista. Y más encima es la obra de Shakespeare, Un sueño en una noche de verano. Sí. Y resulta que hace este personaje que dentro de todo es como el sátiro. Y no sé si los que hayan visto la película de Un sueño en una noche de verano, lo hacía Stanley Tucci, que era como muy... Era el sátiro, era como muy abierto. Y no es un humano, es un tipo con la tremenda verso. Y uno puede ver la felicidad de él cuando adquiere este papel que probablemente él quería ser el árbol o o la piedra, y Claro. se gana este tremendo papel y dice, dentro de todo uno se imagina que él debe pensar, con esto sí que voy a demostrar la weá, o sea, si lo hago con esto es. Sí. Cuento corto, resulta que el papá igual le prohíbe hacer la actuación y se va a conversar Neil con el señor Keating y tienen probablemente la conversación más importante de la película, que es cuando Keating le dice que es importante pelear por lo que tú crees. Sí. Y le dice a él, deberías decirle a tu papá que quieres actuar en esto y mantenerte firme, no así como pararte contra él, porque también es ubicado Robin Williams y de hecho, como dijiste delante, demostró que también había que enseñarle a los niños las consecuencias de las cosas que hacen. Claro. Pero está dando un consejo súper que todos podríamos decir que está bien, que es como, bueno, habla sinceramente con tu papá y dile lo que sientes. Pero ¿qué pasa? Neil no lo hace. Y entonces Neil a escondidas participa en la obra, el papá lo descubre y después se pelean
Entonces, dentro de todo, Neil como que adoptó el Carpe Diem, pero no lo hizo al 100%. No hizo exactamente lo que Robin Williams le dijo, sino que hizo algo entre medio. Lo voy a hacer, pero no voy a pasar por encima de Vía porque no puede. Claro. Así de grande debe ser esta figura de autoridad. Sí. Y quizás eso influye en su decisión final, que, Neil eventualmente, cuando su papá lo descubre, le dice: te vas a sacar de la escuela, te voy a mandar a la wea militar, vaya a estudiar 10 años de medicina, y se acabó la wea. Sí. Y esa noche Neil se agarra la pistola de su papá y se mata. No pasó otras veces, pero lloré toda esa wea, te lo juro. Sí. Hubo dos partes de la película que me hicieron mierda, ahora como viejo cuarentón sentimental. Sí. De verdad es súper potente toda la wea de Neil Perry, que aunque no sea como un twist gigante, pega fuerte porque estos personajes fueron súper bien hechos. Y se entiende. O sea, no es que uno pueda entender que alguien se mate, pero lo mal que se sentía y que actúa muy bien el Neil Perry, que a todo esto es el Dr. Wilson de House, Sí, de House. pero jovencito. Y cuando de repente se da vuelta a buscar ayuda a su mamá, así como: mamá, encontré la weá que me llena por fin. Así como, no tiene ni idea la weá que acabo de descubrir. Y la mamá ni siquiera lo mira y deja que el papá lo sentencie a la escuela militar. Sí. Y como que son puras acciones que probablemente todos esos personajes se van a arrepentir. Y que más encima esto decanta a que se culpa a Keating. Sí. ¿Y a qué lleva esto? Debe ser imposible que John Keating no se sienta responsable por esa. Además. Indiferente de que nuevamente el villano fue la tradición, John Keating tiene que quedar hecho mierda. Es imposible que no. Lo que dijo de alguna manera se convirtió en que este niño se matara. Sí. Y aunque sepa que dijo lo correcto, nunca se va a poder quitar de encima que lo que él hizo llevó a esto otro. Sí. ¿A qué voy con esto? La escena en la que finalmente despiden al profesor Keating, yo siento que él se va con esta culpabilidad. Y al mismo tiempo los alumnos que los obligaron a echarlo al agua de que él los había metido en este tema de la poesía, y así armaron la Dead Poets Society, que era como este grupo de amigotes. En cierta manera los alumnos se sienten que también lo traicionaron, porque los obligaron a firmar un documento que decía que el señor Keating era responsable de la wea y que llevó a su despido. Y por eso encuentro que es tan potente la escena cuando se paran encima de los escritorios a gritarle: "Oh Captain, my Captain", que en el principio de la película habían acordado que era como un nombre por el cual lo podían llamar a él, que tiene que ver con la literatura. Y eso siento que es lo que pasa, que en cierta manera los jóvenes, a través de Ethan Hawke, que es el primero que se para y que le dice: yo le creo, nos obligaron a firmar, yo creo que usted no tuvo nada que ver. Sí. Y Robin Williams lo sabe, pero se lo dice y le dice: te creo, porque necesita que él quede tranquilo de que no se siente traicionado y de que les cree. Sí, sí, y creo que en razón. parte eso es porque él mismo duda de la weá que hizo y él también se va sintiéndose culpable. Y el que ellos se paren arriba de las mesas es como que los alumnos también dándole seguridad a él de que él no hizo algo malo. Onda, todavía te respetamos como profesor y eso no podría ser si tú fueras el culpable de que quedara toda esta cagada. Sí. Tú estuviste bien. Y probablemente eso le debe quitar un enorme peso de encima a lo que le quede de vida a John Keating, que va a tener que pensar en esta weá para siempre. Sí. Porque es trágico. ¿Te puedo tirar un rollo sobre el Dale, desenlace? dale. Sorry, me fue en bola. Dale. No, es que está conectado con lo que tú estás diciendo. Ujú. Mira, lo primero es que lo que había dicho hace un rato, para mí Neil es el personaje que pone a prueba esta filosofía que alguien podría decir incluso es la filosofía de cartón del señor Keating. Ujú. Así como que ya, pues veamos si funciona con las consecuencias que tiene. De hecho, es lo que en el fondo se da a entender a propósito de esa acusación que estáis diciendo tú. Po. Ujú. Finalmente se supone en la cabeza de toda la estructura institucional que es el señor Keating el que empuja el suicidio de Neil. Pero yo le saqué un rollo esta vez. ¿Ya? Por supuesto, una volada en la que estoy interpretando nomás una escena. La Sí, gente pero después dale. podrá comentar si es que está de acuerdo o no. Nosotros, como espectadores, no vamos a estar de acuerdo con eso de que el señor Keating es el que provoca el suicidio, ¿cierto? Porque de alguna manera nosotros conocemos la interna de esa relación. Claro. De hecho, el señor Keating lo que está haciendo es invitarlo a vivir, a alcanzar sus sueños, anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes quién me da la sensación que empuja a Neil al suicidio? Es su madre, weón. Oh, En esa escena que tú estás contando. Mira, ¿y por qué? Porque para mí hay que analizar la escena y siempre pensar que este tipo de cuestiones no están ahí gratuitamente, sino que están ahí por algo. La mamá de Neil no tiene prácticamente ninguna línea en la película. Es una mujer que no existe, ¿cachai? Porque está bajo el alero de su marido y el poder en el fondo de este hombre, de este patriarca. Y en la escena donde Neil lo sentencian a la escuela militar,
su mamá no dice nada. Como dijiste tú, ¿cierto? Él como que busca en la mirada de su mamá alguna ayuda. Como que le pide una ayuda. La última salvación. Exactamente. Y su mamá es silencio absoluto. De hecho, la mamá se para, se va yendo de la pieza. Neil queda sentado y la mamá se acerca a él por detrás y le dice: mejor vete a dormir. Mira, sé que es una interpretación rebuscada, güey, pero de verdad que me hizo pensar que Neil toma eso como un escape. El dormir. Toda la pero razón. el dormir, por supuesto, como el dormir para siempre. Claro. La mamá no le está diciendo mátate. No, pero por con la supuesto que no. mentalidad que está en ese momento, Neil, eso es lo que está escuchando. Man, yo sabéis que cuando la vi ahora fue así como ¡guau! No. Insisto, es una interpretación mía. Puede ser que nunca haya significado eso, pero cuando la vi, la weá me pegó así como un golpe en la cabeza y dije: este weón acaba de escuchar a su mamá decirle: mejor vete a dormir. Y él, de hecho, la escena como que él queda mirando como hacia el horizonte, como casi esbozando una sonrisa. ¿Cachai? Como que, bueno, eso es lo que voy a hacer. Oh, y le dice, fui tan bueno. Sí, lo hice tan bien. Así como actué tan bien. Como que eran sus últimas palabras. Como que Sí. necesitaba decírselo a alguien. Y a pesar de eso, no logré nada. Sí. A pesar de que lo hice tan bien, igual no voy a poder hacer lo que acabo de descubrir, que es que me llena de vida. Sí. Y, puta, estamos hablando de un pendejo. O sea, Además. imagínate un pendejo que tiene 16 años, 15 años. Sí. Y los próximos 10 años de su vida ya los tiene sentenciados. Y recién ahí va a poder hacer la weá que por fin le dio sentido a su vida. Claro. Se tiene que sentir realmente atrapado. No, y es frustrante. súper dramático. De hecho, ese es, mira, una cuestión también que me gustó mucho de la película, que no sé si cachaste que el clima es un personaje más dentro de la película. Sí, Porque la película, en la medida que avanza, se va volviendo cada vez más fría, po, porque como que uno podía dividir la película en dos partes. En la primera mitad de la película hay muchas escenas al aire libre, todavía hay sol, ¿cierto? Todavía Hasta podemos actividades. encontrar como mucha luminosidad. Y de hecho la primera mitad de la película, si alguien tuviera que como que categorizarla, la primera mitad de la película es como una especie de comedia adolescente. No es una comedia irreverente, pero se nos cuenta como con cierta gracia cómo estos adolescentes sobreviven en este mundo lleno de reglas, ¿cierto? Y cómo se empapan de las enseñanzas de este profesor tan peculiar, ¿cierto? Que hasta ese momento nosotros lo vemos como un loquillo. Son cabros que en el fondo también están jugando con el tema de la amistad, se están haciendo muy amigos, se están enamorando. Entonces todo es como muy de un tono como con mucha gracia de la adolescencia. Pero en la segunda mitad tenemos el drama, ¿cachai? Y en la segunda mitad de la película el clima cambia, po. La película es muy oscura en la segunda mitad, es mucho más lúgubre, hay muchas escenas nocturnas, hay muchas escenas en espacios cerrados, y es más, el otro detalle, la noche de la obra, la misma noche en la que Neil se suicida, es la primera vez que vemos nieve. Esa noche es donde empieza a nevar. Dentro del universo de la película, esa es la noche más fría, po. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención lo del clima. Muy, muy buena ese como elemento. Y va muy de la mano justo con lo que hablábamos de esta rosa que tienes que sacarla antes Sí. de que se muera, antes de que se marchite. Claro. El paso inexorable del tiempo. Del tiempo, claramente, po. No había hecho la asociación tal cual, pero me hace mucho sentido porque leí en la producción de que la película se iba a hacer en Georgia y la cambiaron a Delaware solamente por la nieve. Sí, Así po. que era vital desde el primer momento. Era como que el director realmente quería hablar con el clima. Así que tenéis más razón que la mierda en lo que acabas de decir. Sí, ¿no? Y la escena final, o sea, ya cuando Todd se entera de la muerte de Neil y están en la nieve, está todo nevado, po. Está todo frío, ya la cuestión, ya murió el sol, ¿cachai? Murió la vida en ese momento, po. Y como se enteran también. También bien especial esa parte. Oye, no sé si queréis como tirar algunas palabras al cierre, porque ya el tiempo nos está apremiando. Como les dije, no es la primera vez que la veo. Y con respecto a algo que dijiste, que me llamó la atención, también se me ocurrió mientras la estaba viendo ahora, y es, yo, como sé cómo termina la película, me pregunto, alguien que la está viendo ahora por primera vez, onda el twist de Dark, ya que empieza como tan mucho más light y mucho más comedia y qué sé yo, como tú dices, si se lo esperaban o si creían que el ritmo iba a seguir. Y porque claro, para mí todo eso ya lo recuerdo como simplemente el prólogo a la tragedia, pero Claro. alguien que la está viendo por primera vez puede creer que esta es una película que va a terminar con un final feliz. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que todavía pega de esa manera? O sea, yo creo que sí, bueno, yo de verdad, para mí la película además tiene, que no lo hemos mencionado, pero la película tiene un guión súper correcto, muy bien Sí. hecho, entonces yo creo que es una película que hasta el día de hoy, y por eso decía también al principio, yo la vi y la película me golpeó. A pesar de que yo sabía todo lo que venía, la película está tan bien hilada, está tan bien armada la historia,
te va llevando como de la mano de manera tan amable, sobre todo desde el principio, Sí. que es inevitable que no te pegue un golpe ese giro. Yo creo que si una persona hoy día no la ha visto nunca, veo muy difícil que no le pase eso. De hecho, para mí es una película súper actual. Me parece que no es un drama sobreexplotado, con todo lo dramático que significa, sobre todo como esta parte que hemos hablado al final. Para mí es una película súper medida dentro de todo ese drama, ¿cachai? Entonces no la encuentro sobrecargada como a veces uno mira películas como dramas antiguos, ¿cachai? Como dramas de 30, 40 años atrás, que de repente como que están sobrecargados del dramatismo, ¿cachai? Y Sí. esta como que la encuentro súper medida, weón. Y aún así el golpe es brutal, weón. Quizás por eso mismo logra dar esta sensación como agridulce, porque claro, termináis achacado con el desenlace de la película, Sí, bueno. pero el mensaje de la película es potente, y como te digo, yo recuerdo que me zapateó la cuchara así como esta cosa, el Carpe Diem, que hoy día Carpe Diem, puta, mucha gente lo conoce, pero lo conoce justamente gracias a que esta película existe. Sí. Se hizo famoso en cultura popular gracias a la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, bueno, yo entonces también para ir cerrando la recomendación, pues a verla, si ya la vieron, volver a revisarla. Para mí es una película que todavía sigue siendo actual, me sorprendí viéndola otra vez y disfrutándola muchísimo, más allá de que uno sepa lo que pasa. Es una película que se disfruta bastante, que en el fondo pega muy fuerte, pero aún así es una película que deja inevitablemente también una enseñanza, ¿cachai? Que Sí. cumple también esa función. Así es que, nada, si ya la vio, disfrútela nuevamente. Si conoce gente que no la ha visto y que la tiene ahí como una película gringa cualquiera, por favor, invite a esa persona a ver esta película, a disfrutarla, conversarla, comentarla, porque yo creo que a nosotros se nos quedaron 1000 cosas fuera Sí. de esta conversación que podríamos haber seguido. Pero nada, la película es absolutamente recomendable. Es muy fácil empatizar con los personajes, muy fácil ponerse en estas situaciones, ya que están muy bien elaborados y, como te digo, con muy poco logran hacer mucho con un elenco que igual es numeroso. Sí. Si se meten a la película y se entregan a la película, quizás puedan terminar como yo ahí llorando mientras están todos para arriba de la mesa, que es espectacular. Me llegó realmente al fondo del tema. Quizás porque soy más viejo, este tema como de generacional, de no poder establecer tu identidad ya que el sistema no te lo permite. Sí. Es algo que siempre me llega y creo que en esta película está fascinantemente bien planteado. Bueno, dicho todo eso entonces y todas las recomendaciones, Así Esteban, que estés muy bien, cuídate, saludos a la gente. Como siempre, un gustazo. Cuídese. Cuídense, que estén bien. Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.